Para hablar a favor del dictamen, el senador Roberto Gil Suárez. Gracias, presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. No formo parte de las comisiones unidas que tienen la responsabilidad de dictaminar las leyes reglamentarias de la reforma en materia de telecomunicaciones. He pedido, sin embargo, la oportunidad de razonar mi voto por dos razones fundamentales. Primero, porque es la responsabilidad de todo legislador, pero también porque en mi propio grupo parlamentario, en mi propio partido, hay diferencias sobre cómo votar y cómo asumir nuestra responsabilidad legislativa. Y cuando son visibles esas diferencias, se impone el doble deber de razonar la posición propia. Y es lo que vengo a hacer a continuación. Resalta, y lo decía bien el senador Ríos Peter, que en el ánimo colectivo, en el ánimo de este Parlamento, hay esta especie de percepciones de que este asunto se define en un cruce de complicidades. O estás con unos o estás con otros. Unos quienes se encargan de hacer valer el interés público y otros quienes se encargan de hacer valer intereses particulares, según se vea desde la trinchera propia. Este Parlamento recrea diferencias, es el espacio natural de la pluralidad. Debemos de ver las diferencias como un ejercicio natural de la democracia mexicana, no bajo la mirilla de la sospecha. Y esa es la razón por la cual he pedido razonar mi voto. Si bien un ejercicio legislativo de negociación y de consenso implica que muchas de las posiciones propias tienen que cederse a lo largo del camino. Nadie en democracia gana todo porque nadie en democracia pierde todo. Quizá la mayor insatisfacción que yo pueda tener sobre este ejercicio tiene que ver con que me hubiese gustado un tránsito más veloz, más rápido a la competencia y de la libre concurrencia. Y lo primero que tenemos que decirnos entre nosotros y reconocer es que nos hemos tardado mucho en asumir la responsabilidad de dictaminar estas leyes secundarias. México tiene prisa, México no debe esperar más. México requiere nuevos instrumentos, nuevas reglas para hacer efectiva la competencia económica en todos los sectores de la economía mexicana y también, y quizá especialmente, en el sector de las telecomunicaciones. Y precisamente por eso, nuestro deber como legisladores es legislar sin fobias, pero tampoco sin filias. Decía el senador Alejandro Encinas que el gran objetivo de la democratización de los medios se define en buena medida aquí. Sí, es cierto. Aquí hay un componente esencial de la democratización de los medios que tiene que ver con la competencia y la apertura a la diversidad. Pero ese objetivo fundamental de política pública, esa responsabilidad del Estado, no se define únicamente en la política de apertura del mercado de las telecomunicaciones. Esa es la razón por la que hicimos una reforma política para limitar e impedir la influencia extralegal de los poderes fácticos y del poder del dinero. Esa es la razón por la que hemos hecho otros cambios fundamentales en nuestra institucionalidad democrática, precisamente para que los procesos políticos puedan ser neutrales y puedan mantenerse absolutamente alejados de los intereses particulares. Y tenemos que recordar cómo y en qué sentido hicimos esta reforma. La reforma en materia de telecomunicaciones es un componente de una reforma mayor. Fue la reforma en materia de competencia. Hicimos una importantísima reforma en materia de competencia que define las nuevas reglas del juego económico en nuestro país, que define las reglas de la interacción en cada uno de los mercados. Transitamos a órganos constitucionales autónomos que tienen la responsabilidad de garantizar la competencia y la libre concurrencia en todos los mercados. Y en una discusión que tuvimos justamente en este pleno, decidimos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría, además de la responsabilidad de la administración de los bienes nacionales en materia de este sector,
tendría la responsabilidad de velar por la competencia. Le escindimos a la Comisión de Competencia Económica esa responsabilidad y se la depositamos en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y en efecto, como toda política de apertura a un mercado, teníamos que hacernos cargo no solamente de las reglas vigentes hacia el futuro, de las reglas que previenen y sancionan las concentraciones y las prácticas monopólicas, sino de la situación de hecho de la que partíamos. Y en este mismo pleno hicimos un diagnóstico sobre dos fenómenos monopólicos, uno en radiodifusión y uno en materia de telecomunicaciones. Y precisamente para acelerar el tránsito a un ambiente de competencia, diseñamos una figura. Diseñamos la figura del agente económico preponderante. Pero eso no significa, compañeras y compañeros, que en materia de telecomunicaciones o de radiodifusión ese sea el único instrumento que tiene la autoridad reguladora, el órgano regulador, para evitar los fenómenos de concentración. Porque las facultades que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de competencia son en efecto las que les define la Ley de Telecomunicaciones, pero también las que define la Ley de Competencia. Y déjenme decirles que ahí hay un falso debate, porque nosotros, este Pleno, este Senado de la República, el poder revisor de la Constitución, le dio al órgano regulador el mandato de determinar la preponderancia. Dijo este poder revisor de la Constitución: Instituto Federal de Telecomunicaciones, asume tú la responsabilidad de determinar quién es preponderante en radiodifusión y en telecomunicaciones. Es decir, el poder legislativo, el poder democrático, le cedió al órgano regulador constitucionalmente autónomo esa potestad. Tan es así que no hay en la redacción del octavo transitorio constitucional ninguna referencia a la ley secundaria. No solamente eso. Resulta que le dijimos al instituto: hazlo incluso antes de que se emitan las leyes secundarias. Hazlo inmediatamente después que te integres. 80 días para integrarse, mientras nos dimos un plazo de 180 días para emitir las leyes secundarias. Le depositamos al Instituto Federal de Telecomunicaciones la responsabilidad de determinar todas y cada una de las regulaciones ex ante, es decir, resolver la situación de hecho profundamente monopólica en estos dos sectores. Eso es lo que hicimos. Y déjenme decirles, compañeros y compañeras, que sí hay en nuestra legislación vigente, en la Constitución y en la Ley de Competencia, una preponderancia por servicios. Se llama poder sustancial de mercado. La única diferencia es que, como en el resto del mundo, ese poder sustancial de mercado no se define por porcentajes fijos de participación en el mercado. Se define por la capacidad de controlar la oferta y de influir en el precio. Esa es la realidad en el mundo y esa es la realidad que ha probado eficacia en el control de los mercados, porque hay actores económicos que concentran el 30% del mercado, pero influyen en la oferta y en el precio. Y hay agentes económicos, por razones de distinto tipo, que pueden concentrar el 70% de un mercado, pero no influyen en el precio. Las prácticas internacionales fueron recogidas en la reforma constitucional y están recogidas en este proyecto de dictamen. Es absolutamente falso que aquello que no encuadre en la preponderancia por sector sea la ley de la selva. Eso es absolutamente falso. La preponderancia por sector parte de un diagnóstico de hecho. Hay dos agentes económicos de gran tamaño en los dos grandes sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Y para hacer jurídica y económicamente viable el tránsito a un ambiente competitivo, diseñamos esa figura especialmente con carácter de transición, sin perjuicio de que puedan volver a caer en ese mismo supuesto. Y cuando diseñamos este modelo, se complementó la figura del agente preponderante con otras medidas ex ante, como por ejemplo la obligación de licitar la tercera y la cuarta cadena, como por ejemplo revisar el most offer y most carrier, como por ejemplo las concesiones únicas o las ampliaciones de servicio y un largo etcétera.
todas ellas en el régimen transitorio de la reforma constitucional. Y en consecuencia, hoy se dice que tenemos que revisar el texto legal para modificar la definición de preponderancia. Hace algunos días, meses, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento del mandato que le dimos, determinó como agente preponderante en radiodifusión a Televisa y en telecomunicaciones a Telmex, Grupo Carso o América Móvil. Yo no escuché a ningún legislador venir a plantear a esta tribuna la posibilidad de interponer una controversia constitucional contra el IFETEL por una indebida aplicación de la Constitución. Muchos de nosotros celebramos la determinación del IFETEL. Hoy decimos que tenemos que cambiar la regla porque si no, Televisa se nos escapa de la preponderancia en el sector de televisión restringida. Ese no es el único efecto de poner la regla de servicios en esta ley. El efecto es mayor, no es un efecto neutro con respecto al resto del mercado. Los abogados le decimos cambio de situación jurídica, una regla posterior de superior jerarquía a una resolución de un órgano administrativo que implicaría inconstitucionalidad sobrevenida, es decir, estarían viciadas de nulidad las dos resoluciones emitidas por el IFETEL. ¿Y qué implica para México eso, compañeras y compañeros? Volver a empezar. Que se caigan las resoluciones del IFETEL y las medidas asimétricas que vienen plasmadas en esas resoluciones, cuando México tiene prisa por la competencia. Y lo razonaba muy bien el senador Ríos Peter. Uno puede ver por qué en el mercado de la televisión restringida México puede ofrecer precios del orden de $9, 110 pesos por el servicio de televisión restringida, mientras en Argentina se dan los precios de $24 del mismo servicio. ¿Por qué? Porque hay competencia. ¿Por qué? Porque no hay un preponderante del orden del 70%. Y se podrá decir, ahí está Televisa con el 70% de concentración en el mercado, en el servicio de televisión restringida vía satélite. Eso no implica que no será sujeta de controles por la vía del poder sustancial de mercado. Es un instrumento que ya está en la ley y que la autoridad administrativa, el órgano regulador, tiene todas las posibilidades de aplicar en el cortísimo plazo. Pero ¿qué significa que variemos esa regla? ¿Qué significa que la ley imponga al órgano regulador un criterio distinto al que aplicó para determinar las preponderancias? Que Telmex podrá entrar desde ya a la televisión restringida. Esa es la consecuencia jurídica y constitucional. Porque hay otro transitorio que establece con toda claridad que los actuales agentes económicos que no sean considerados preponderantes, es decir, que no tengan una participación en el mercado mayor al 50%, pueden prestar otros servicios. De eso se trata la convergencia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿quién tendrá mayor capacidad instalada para mudarse al triple play en el corto plazo? ¿Aquel que tiene la concentración mayor en el mercado de telefonía fija, en el mercado de telefonía móvil y en el internet, o el resto de los competidores que han sido razonados en la lámina que presentó el senador Ríos Peter? De eso se trata esta decisión. No tiene efecto neutro. No significa únicamente capturar a un agente económico en un servicio, en un mercado. Significa alterar las reglas del juego. Y es aquí donde tenemos que ver las enormes desproporciones de los mercados. El valor de ingresos a 2013 del sector de telecomunicaciones, donde participa de manera preponderante un agente económico, es del orden de 263,000 millones de pesos. Todo el sector de televisión restringida vale 38,000 millones de pesos. Hay por lo menos 8 grandes competidores y un sinnúmero de tecnologías para prestar ese servicio, porque la televisión restringida no solamente se presta vía satélite, se presta vía cable coaxial, vía fibra óptica o vía incluso microondas. La decisión de ponerle a esta ley que la preponderancia, esa figura transitoria que diseñamos en el octavo transitorio, debe ser analizada por servicio, implica alterar la propia política pública que la reforma constitucional plasmó, la de ordenar el mercado
generar mayor competencia, generar libre concurrencia y sobre todo que la señora que compra la tarjeta telefónica para rellenar su teléfono de prepago le salga más barato, para que en el hogar, en las casas de todos los mexicanos haya internet más barato y a mayor velocidad, para que la televisión restringida pueda ser un factor de generación de una sociedad de conocimientos. Ese es el dilema que tenemos. Y lo único que tenemos que hacer aquí es respetar el consenso constitucional. Y el consenso constitucional fue darle al Instituto Federal de Telecomunicaciones la responsabilidad de decir quién es el agente económico preponderante, de utilizar los instrumentos del poder sustancial de mercado, de regular de manera asimétrica a los agentes económicos en función de su tamaño y de su capacidad de influencia en la oferta y en los precios, y de aplicar las sanciones que se estimen convenientes por la violación a esas reglas. Esa es la razón por la que, con todo sentido de honor y responsabilidad, votaré a favor de este dictamen.